Buenos días Francisca, vamos a partir. Voy a compartir la pantalla. Habíamos quedado aquí la sesión anterior y habíamos dicho que un buen administrador financiero está siempre comparando precios entre lo que es el mercado spot o mercado contado, ¿no es cierto? Mercado contado y el mercado forward o mercado futuro. Entonces, al comparar precios, está comparando precios de moneda, por ejemplo, las tasas de interés en una moneda y las tasas de interés en otra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está viendo si están los precios más altos acá o están más altos acá, y depende de dónde vayan a estar más altos o no, va a estar arbitrando en el mercado contado y en el mercado futuro. Cuando hablamos de estar arbitrando, es estar, lo voy a escribir en fácil, ganando las diferencias de precios. Eso es como una definición así como más cotidiana de lo que es la palabra arbitrar. Es decir, es comprar en un mercado más barato y venderlo en el otro más caro. Entonces puede comprar más barato cierto activo financiero en el mercado spot y lo vende más caro en el futuro. O si está más barato en el futuro, lo vende más caro en el mercado contado. Ese es el concepto de arbitrar. Otra cosa, buenos días a los que están llegando. Otra cosa que tenemos que decir es que cuando tenemos un derivado, vamos a dejar acá, estamos hablando de un contrato, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado harto. Pero cuando tenemos acá la palabra sintético, estamos hablando que un sintético es la réplica con flujos de un derivado. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo voy a operar en forward, por ejemplo, lo que hacía era pescar la fórmula y calcular cuánto me cuesta comprar los dólares, cuánto me cuesta financiar los dólares, cuánto gano depositando los dólares. Y en base a eso calculaba teóricamente, ¿no es cierto?, el precio futuro. Pero cuando hago un sintético, al hacer la réplica, en realidad yo compro, por ejemplo, los dólares físicos, voy a pedir financiamiento en pesos para comprar esos dólares y voy a depositar esos dólares. O sea, voy a hacer la operación de verdad, real. Vamos, hagamos aquí como el esquema. Acá vamos a
Vamos a colocar acá lo que es sintético y vamos a colocar acá lo que es un forward. Y lo que vamos a hacer es el esquema. Bueno, decíamos que cuando hacíamos un sintético, buscábamos replicar el flujo. Entonces, vamos a poner acá un ejemplo. Ejemplo, compro $1.000.000 a 700. Lo financio a 0,20% interés en pesos mensual. Acá ustedes siempre tienen que fijarse si estamos hablando de tasas mensuales o tasas anuales. Y deposito los dólares al, pongámosle acá, 1% anual. O sea, cuando estoy diciendo que estoy haciendo un sintético, en realidad estoy haciendo esto. Y si compro a 700, y esto lo vamos a calcular a un cierto plazo. Supongamos 90 días. Vamos a tener el sintético por 90 días. O sea, nuestra compra y 90 días más vamos a vender esos dólares. Entonces, si esto lo quiero calcular cuál va a ser el precio en 90 días, ¿qué voy a hacer yo? Voy a pescar los 700, los voy a multiplicar por uno más, ¿no es cierto? La tasa de financiamiento, que es 0,20 dividido en 30 por 90 y vamos a descontarla por la tasa en dólares del 1% dividido entre 60 por 90. Y ayúdenme ustedes, porfa, también con el cálculo. Para facilitarme un poquito el cálculo, anoto aquí, acá arriba me da 1,006 y acá abajo me da 1,0025. Ya. 700 dividido en... ¿Tiene alguien un resultado, no?
me da 702,44. Entonces, este es el spot y este es el precio sintético forward. Ahora, esto lo hice todo con flujo, hice toda la operación en los mercados reales. Y para calcular el forward, ¿qué fórmula ocupaba? Para calcular un precio futuro en un contrato forward, ¿qué fórmula ocupo? Ocupo la misma fórmula, ¿no es cierto? Solamente que cuando estoy operando en un forward, aquí tengo un contrato y el cálculo es básicamente teórico. Acá hay flujos reales. Acá hay un cálculo teórico. ¿Qué vamos a llegar? Al mismo cálculo, pero con la diferencia que acá no he hecho ninguna operación en el mercado real, solamente firmé el contrato y acá sí hice todas estas operaciones. O sea, sí compré, sí pedí un préstamo en pesos, sí deposité los dólares. Y el precio que voy a operar seguramente cuando coloque acá el contrato va a ser un poquito más alto, ¿no es cierto?, que el sintético. Entonces, el precio va a ser el precio del sintético más un spread. Normalmente, las instituciones financieras como los bancos no hacen operaciones forward las cuales tengan solamente el cálculo teórico, sino que siempre replican el forward. ¿Para qué? Supongamos que están vendiendo a 702,50. X es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si logran con un cliente vender un forward a 702,50 y ellos realizan esta operación y hacen el sintético, tienen, por lo tanto, acá, ¿no es cierto?, un spread de 6 centavos. Y este es el negocio que están haciendo siempre en las áreas financieras, sobre todo en las mesas de dinero de los bancos, haciendo sintético y vendiendo forward, o haciendo sintéticos de venta y comprando forward, y ganándose pequeños spreads. ¿Por qué? Porque si solamente hiciéramos esta parte, que es el contrato, en el fondo estaríamos apostando, ¿no es cierto? Haríamos un cálculo con esta fórmula, pero como no está respaldado por flujos reales, como los precios cambian minuto a minuto, esto significaría de que al final del día sería un precio totalmente especulativo. Jennifer pregunta, ¿por qué el spread? Porque por un lado tenemos una operación forward, que es un contrato que está respaldado por un sintético, que es operaciones reales. Entonces, los forward no solamente se calculan, ¿no es cierto?, en base a esta fórmula, sino que se respaldan con flujos reales. Y la fórmula del sintético y la fórmula del forward es la misma, porque estamos hablando de la misma operación, pero uno es un cálculo teórico y la otra es un cálculo acá con flujos reales.
No sé si quedó claro la semejanza y las diferencias también, ¿no es cierto?, entre sintético y forward. Sintético también se conoce como una réplica. Acá en Chile se le llama sintético. En los libros de fuera normalmente se habla que es la réplica del forward. Réplica con flujos reales. Veamos ahora qué son los derivados de tasas. Hasta ahora lo que hemos visto y los ejemplos que hemos visto, ¿no es cierto?, son con derivados de moneda. O sea, estamos comprando y vendiendo una moneda a una fecha futura. Cuando hablamos de derivados de tasa, es una compra-venta, ¿no es cierto?, de una tasa de interés a una fecha futura. De eso estamos hablando. Y los derivados de tasa no solamente me sirven para calzar tasas, sino que también me ayudan a calzar plazos, igual que los derivados de moneda, ¿no es cierto? Que no solamente calzo moneda, sino que los derivados siempre tienen una fecha y me sirven para calzar plazos. Y también me sirven para toma de posiciones. Cuando hablamos de toma de posiciones, acá siempre estamos hablando de intermediar, o sea, comprar más barato y vender más caro o viceversa, o también hablamos de especular. Lo que pasa es que la palabra especular de repente en finanzas suena así como media una apuesta muy simple, y los bancos no les gusta decir que son especuladores, les gusta decir que son intermediadores, pero la verdad es que es la misma cosa. Veamos otro tipo de forward, el forward de UF pesos, que también se conoce en el mercado comúnmente como seguro de inflación. ¿Y qué nos permite? Nos permite cubrir. Cuando hablamos acá de cubrir, ¿no es cierto?, estamos hablando de hacer cobertura o disminuir el riesgo. La cobertura, ¿no es cierto?, de riesgo es la disminución del riesgo de una posición financiera que se ve afectada por la inflación. Y acá vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos activo, pasivo, tenemos una empresa y esta empresa tiene bonos en UF. ¿Cuál es el riesgo que tiene esta empresa con esos bonos en UF? ¿Quién me ayuda? Si ese es el balance de la empresa, ¿cuál es el riesgo que tiene? ¿Que la UF suba o que la UF baje? ¿Quién me ayuda?
si la UF baja, el monto que voy a tener que pagar en pesos por los bonos va a bajar. Y si bajan mis pasivos, eso es algo positivo, ¿no es cierto? Si bajan mis pasivos, voy a tener que pagar menos. Por lo tanto, voy a tener menos costos y por lo tanto, en el neto va a ser una utilidad. Voy a ganar si baja la UF. Pero si la UF sube, entonces voy a tener que pagar más por mis bonos, por lo tanto voy a tener un mayor costo y voy a tener en definitiva una pérdida. Entonces, acá tengo el riesgo que la UF suba, que me aumentan mis pasivos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer entonces para hacer, por ejemplo, una cobertura? Una compra de un forward de UF pesos. Eso sería como el calce. El calce de mi posición o la cobertura. Vamos a ponerle aquí calce o cobertura. Si lo pensamos homologando este tipo de operaciones con lo que hemos visto ahora de los forward de dólares, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que al final estamos hablando más o menos de lo mismo. Si estos bonos fueran en dólares, para calzarlo tendríamos que comprar un forward de dólares. O sea, funciona de la misma forma. Ahora, ojo, que la UF, vamos a dejarlo aquí, la UF a nivel internacional se considera una moneda más. O sea, si estamos en Estados Unidos y estamos viendo cuál es la moneda de Chile, vamos a decir, oye, Chile tiene dos monedas, tiene el peso chileno y tiene la unidad de fomento. Esa es la mirada a nivel internacional. Y claro, nos cuadra, ¿no es cierto? Porque en el fondo acá da lo mismo si estoy haciendo cobertura en dólares o cobertura en UF, funcionan de la misma forma. Entonces, los gringos, por ejemplo, cuando hacen forward con Chile, no se complican porque dicen, la UF, una moneda más, y la calculo como cualquier forward de moneda. Vamos a decir, por ejemplo, sí, que la UF aquí en Chile tiene una fórmula de cálculo. Esta fórmula. Entonces, con esto yo calculo cómo se reajusta diariamente la unidad de fomento. Y esta fórmula de cálculo se basa en esto, se basa en un IPC que se registró en el mes inmediatamente anterior. Eso es para calcular la UF para este mes en base a la variación del IPC del mes pasado. Pero si yo quiero, por ejemplo, saber cómo estaría la UF en diciembre, ocupando esta fórmula, tendría que
Aquí voy a poner ejemplo para diciembre. Para diciembre usaría UF estimada. O sea, si yo quiero calcular con esta fórmula la UF a diciembre, ocuparía, perdón, no es UF estimada, sino que ocuparía IPC, ¿no es cierto?, estimado. ¿Por qué? Porque el IPC yo lo reemplazaría en la fórmula. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que el IPC estimado no necesariamente se va a cumplir. Es lo mismo que cuando ocupábamos dólar estimado, no nos servía. Entonces esta formulita, en realidad, no nos sirve para calcular precios a futuro. Nos sirve para calcular el precio de la UF cuando ya salió el IPC, pero no nos sirve. Entonces, ¿con qué calculamos una UF futura? Bueno, con esta fórmula. La misma fórmula que ocupamos para calcular los forwards de dólares. La única diferencia es que aquí, en vez de ponerle el precio del dólar, le ponemos el precio de la UF de hoy día. Y acá, en vez de poner la tasa en dólares como tasa de beneficio, ponemos la tasa de la UF. O sea, de nuevo, tenemos una fórmula financiera y matemáticamente exacta. Cuando nosotros estimamos, la verdad que estamos tratando de adivinar en cierta forma cómo puede estar un precio. Pero cuando calculamos un forward, estamos ocupando una fórmula financiera y matemáticamente exacta. Hasta aquí, preguntas, dudas. Si se fijan, los forward de UF se calculan igual a los forward de dólares. Ahora, en los forward de dólares, habían forward por entrega física y forward por compensación. Démosle una vuelta. ¿Cómo serán los forward de UF? ¿Habrá entrega física y habrá compensación o no? ¿Quién quiere contestar? Cedo la palabra. ¿Existe un billete que diga UF? No, no es cierto. En dólar existe un billete de dólar. Por lo tanto, en dólar yo puedo hacer entrega física. Pero en UF no puedo hacer entrega física. O sea, todos los forward de UF peso son por compensación. Cuando digo compensación, estoy diciendo, oye, todos estos forward, al final del día, tengo que compensarlos ¿contra qué? Contra la UF que haya el día de vencimiento. Veamos acá un ejemplo. Tenemos aquí
la UF de hoy, tenemos la UF forward. Aquí tenemos la tasa financiamiento en pesos y la tasa de beneficio en UF. Si le cambiamos acá la palabra UF por dólares, es exactamente, ¿no es cierto?, la misma forma de cálculo, es exactamente el mismo proceso. Y acá, esto era el plazo, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que estábamos calculando un forward a 120 días. Supongamos que compramos a 22.873,75 y el día de vencimiento, o sea, el día 120, ¿no es cierto? La UF está en 22.850 pesos. Pregunta: ¿qué tipo de compensación vamos a hacer aquí? ¿O cuánto va a ser la compensación? ¿Nos van a tener que pagar o vamos a tener que pagar nosotros? ¿Quién se tira a la piscina? Si compramos a 22.873 y después el día del precio spot, por decirlo, está a 22.859, entonces tendríamos una pérdida. Tendríamos una pérdida, ¿no es cierto? Nosotros pagamos. ¿Quién habló? Claro, porque Ángelo. Ángelo. ¿Ah? Y Leandro dice lo mismo, ¿no es cierto? Claro, nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque compramos a un precio mayor de cómo está la UF. Entonces, nosotros pagamos a la contraparte y aquí serían 23,75 pesos por cada UF transada. Como dijimos, los forward de inflación siempre se compensan. Acá no hay entrega física, entonces en este caso nosotros pagamos. Aquí nos dice cuántas UFs transamos, por lo tanto sabemos que pagamos 23,75 pesos por cada UF transada. Si la UF
hubiese estado a un precio mayor a este, al 22.873.75, nos habrían pagado a nosotros. Eso es la modalidad de vencimiento por compensación. ¿Preguntas, dudas? Vamos a nuestro break y continuamos.
Bueno, sigamos. Preguntas, dudas. ¿Está todo claro hasta acá? Acuérdense que tenemos nuestro solemne el próximo jueves, así que el día martes es el último día para consultas. Entre paréntesis, hoy día les subí un control optativo, si lo quieren hacer, está ahí en el aula, y les sirve para estudiar la materia de derivados. Alguien me había recordado la sesión anterior, así que ya está, para que la puedan ver el fin de semana. Si tienen cualquier duda, alguna pregunta, entonces la podemos ver el día martes. Vamos a continuar. También se pueden hacer un forward de tasas. Y el forward de tasas lo que busca es fijar una tasa de interés a una fecha futura. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que ustedes prestaron plata, o sea, hicieron una colocación o dieron un crédito a un cierto plazo. Ejemplo, un año. Y esto lo hicieron a una tasa, supongamos, del 5%. Y el mismo día que prestaron esta plata a un año al 5%, tomaron plata, lo recibieron en depósito, hicieron una captación, supongamos, a 180 días, y esto lo tomaron al 3%. ¿Qué es lo que saben ustedes? Saben que tienen asegurado un cierto spread o una cierta ganancia por 180 días. ¿Cuánto van a ganar los primeros 180 días? ¿Quién me ayuda? Tengo los primeros 180 días, tengo asegurada una ganancia de ¿cuánto? 5 menos 3 de 2%. El problema es que cuando venza este depósito que tomé al 3%, voy a tener que tomar otro depósito para el plazo restante. Y en el plazo restante, no sé realmente, ¿no es cierto?, si podré ganar
ganar menos o perder. No tengo idea. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo esté el mercado en esa fecha, en 180 días más. Pero lo que puedo hacer hoy día es ir al mercado y contratar un forward donde me fijen esta tasa. Y si me fijan esta tasa, ya no voy a tener, ¿no es cierto?, esa incertidumbre, si voy a ganar menos, voy a perder. ¿Por qué? Porque me fijaron la tasa. Y cuando estamos comprando un forward de tasa, lo que estamos fijando es esto. Entonces aquí yo voy a poder comprar, por ejemplo, un forward por 180 días en 180 días, ¿no es cierto? Eso es lo que me va a fijar el forward. Me va a fijar la tasa en 180 días por 180 días. Así funciona lo que es un forward de tasa. Ahora, acá lo mismo, ¿no es cierto? El forward de tasa no se calcula una tasa estimada, una tasa proyectada, una tasa que me tincó, no, sino que se calcula, como todos los forward, en base a una tasa que es financieramente cierta y que es matemáticamente cierta. ¿Cuál es la fórmula? Vamos a ver acá con un ejemplo con números. Esta es la fórmula. ¿Les parece parecida o no? Es la misma fórmula que ocupamos en todos los forward. Y acá vamos a colocar siempre la tasa del plazo más largo, y acá la tasa del plazo más corto. Aquí yo le puse este 1 solamente para que ustedes vean que la fórmula es la misma, pero en realidad este 1 no es necesario, ¿no es cierto?, multiplicar por 1. Pero solamente para que vieran que la fórmula es la misma. Y por lo tanto, acá lo que despejamos es la tasa que va a estar para el plazo, el cual tengo la incertidumbre de cómo va a estar el precio. Si lo vemos acá gráficamente, el 2,82 sería esta tasa. ¿Y qué significa esto? Que si yo tengo un crédito al 2,55 y capté los primeros 182 días al 2,40, puedo decir que primeros 182 días tengo asegurado un spread de ¿cuánto? ¿Cuánto sería el spread que tengo asegurado los primeros 182 días? ¿Quién me ayuda? Como dice Leandro, ¿no es cierto?, de 0,15%. O sea, hasta aquí no tengo problema. El problema era hasta acá, los últimos 90 días. ¿Qué tasa?
Lo calculé con la formulita y me salió 282. Pero, ¿qué significa el 282? 282 es la tasa máxima a la que podría tomar los fondos sin perder en la operación. O sea, estoy hablando, esta es mi tasa de quiebre, porque es la tasa máxima sin perder en toda la operación, porque aquí tengo asegurado un spread del 0,15. Y acá tengo que tener claro que va con esta tasa pierdo acá. ¿Cuánto estaría perdiendo acá en esta parte? En spread. Es 282 menos 255, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando 0,27. O sea, si acá gano un spread de 0,15 por 182 días y acá pierdo el 0,27, va a significar que todos estos intereses ganados acá arriba por el préstamo se igualan a los intereses pagados por los depósitos y por lo tanto quedo en cero. Por eso decimos sin perder en la operación. Ahora, lógicamente, que si yo quiero asegurarme, ¿no es cierto?, acá un cierto spread, tengo que hacer un FRA a una tasa menor a esta. O sea, que me presten en este plazo, me asegura una tasa menor, cosas de poder tener una utilidad en la operación. Pero lo que calculamos siempre en la fórmula es la tasa de quiebre. O sea, la tasa máxima que yo podría soportar, ¿no es cierto?, para no perder en la operación. ¿Por qué es igual a Leandro? Porque acá estamos con un plazo de 182 días y acá el plazo es de 90 días nomás. Como el plazo es más corto, acá la tasa es más alta. Si fueran los plazos iguales, serían más o menos la misma tasa, pero acá hay una diferencia de plazo. No sé si te queda claro ahí el porqué. Preguntas, dudas. El próximo martes, ¿no es cierto?, es la última clase antes de la solemne. Entonces, ahí sí que les voy a pedir que vengan todos con su calculadora y vengan todos con su Excel, si es que lo tienen, para poder hacer los ejercicios en conjunto. Porque, claro, tienen aquí grabados, ¿no es cierto?, los ejercicios, los pueden revisar, pero no es lo mismo revisarlo
después, ¿no es cierto?, que revisarlos en clase, por cualquier duda. Igual que este fin de semana les sugiero que hagan esa prueba optativa porque siempre les ayuda. Ahí van a ver distintas materias que son importantes también, ¿no es cierto?, de revisar. Vamos a continuar entonces con el último tipo de bonos que vamos a ver, que son de forward, perdón, que son los forward de bonos. Y acá, cuando estamos calculando un forward de bonos, estamos calculando la verdad, la misma tabla de desarrollo, muy parecida a cuando calculamos el valor de un bono. ¿Por qué? Porque tenemos acá el monto de un bono y para cada uno de los cupones del bono le aplicamos la fórmula del forward. Y acá arriba tenemos la tasa de costo y acá tenemos la tasa de beneficio de cada cupón. Entonces, el monto en UF financiado a la tasa de costo y descontado por la tasa de beneficio de cada cupón, o sea, aquí hay que hacer, en este caso, donde es un bono de 10 cupones, hay que hacer 10 cálculos iguales y vamos a llegar, ¿no es cierto?, a la tasa forward del bono. Vamos a decir aquí que esto es similar a el cálculo de un swap. ¿Por qué? Porque estamos calculando muchos plazos en una sola determinación de un forward. Entonces, no vamos a hacer ejercicio acá, sino que lo dejamos planteado, pero no sé si queda claro o hay alguna pregunta. Bueno, hasta aquí es la materia que entra en la solemne. Solamente hasta aquí. Lo que les voy a decir ahora es básicamente para cerrar el capítulo. Pero hasta aquí, entonces, dejarlo aquí escrito. Los que están viendo el video. Hasta aquí entra segunda solemne. Ahora, lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, en todas estas operaciones, desde que partimos hoy día, y desde que hablamos de lo sintético, ¿no es cierto?, es que las operaciones forward se respaldan con operaciones de réplica. Esto es en el sistema bancario. Y por lo tanto, todas estas operaciones que hemos estado haciendo hasta ahora van generando tasas, ya sea de colocación o captación, que provienen de los forward en dólares, de los forward en UF, de
los forward de bonos, etcétera, que se van agrupando como distintas carteras. O sea, más o menos de esta forma. Cada vez que hago un forward de dólar pesos, una tasa la voy a llevar a mi cartera de tasas pesos y una tasa la voy a llevar a mi cartera de tasa dólar. Después si hago un forward, por ejemplo, de dólar UF, una tasa la voy a llevar a las de dólares y otra a las de UF. Si hago de UF peso, una tasa la llevaré a UF, otra tasa la llevaré a dólares, y así también con otras monedas como el euro, etc. Voy generando tasas. Después que tengo mi cartera de tasas, en cada una de estas carteras de tasas voy a tener curvas de tasas. Tasas, plazo. Tasas, plazo. Y estas curvas de tasa van a significar que voy a tener posibilidades de invertir esas tasas, esto para todas, para no repetirlas, ¿no es cierto? O voy a poder tomar esas tasas. Entonces, cuando me dicen que calcule, por ejemplo, un swap de tasas, puedo ir a mis carteras y ver acá en los gráficos, oye, cómo está, por ejemplo, a 90 días la tasa y cómo está en esta otra 90 días. Entonces, según la tasa que me dé acá, yo puedo decir, mira, puedo intercambiar una tasa en dólares, supongamos, al 1%, por una tasa en pesos al 0,5%. O sea, puedo intercambiar entre una cartera y otra y así generar operaciones de derivados más complejos, como son los swaps de tasas, los swaps de moneda y los swaps de tasas y monedas, o cross currency swap, que ya son más complejos. Todo esto, vamos a decir, se calculan más o menos con la misma fórmula. Pero como ya tenemos carteras de tasa, también es más fácil ir a las carteras y hacer los cambios de tasa en los contratos de acuerdo a la cartera. Está preguntando Leandro si puedo colocar la diapositiva anterior. ¿Esta? ¿O más atrás? Leandro. Esto debe ser donde comparo un sintético con un forward. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta ahí? Acá. Cada vez que hago un sintético, voy a tener que financiarlo y voy a tener una tasa de beneficio, que puede ser en dólares o que puede ser en pesos. Acá lo más importante es que el sintético es una réplica con flujos del derivado. O sea, acá estoy haciendo la operación. Vamos a insertar una hojita aquí y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Ejemplo. Tenemos que pagar $1.000.000 en
30 días. Y queremos asegurar el precio. Esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la empresa. Pongamos que aquí tenemos activo, pasivo, y en el pasivo tenemos el $1.000.000. ¿Cómo podemos asegurar el precio? Mire, una forma que es con sintético sería la siguiente. Vamos a colocar sin precio, sino que vamos a hacer el puro esquema. Pido prestado el equivalente a $1.000.000 en pesos. O sea, pido prestado los pesos. Compro el $1.000.000. Y compro el $1.000.000 y lo dejo en caja, ¿no es cierto? Y después deposito el $1.000.000 por 30 días. O sea, este $1.000.000 que tenía en caja, lo saco de caja y lo dejo en depósito a plazo fijo. ¿Tengo calzado mi balance con esto? Sí, ¿no es cierto? Porque tengo 1.000.000 en el pasivo y tengo 1.000.000 en el activo. Por lo tanto, si el precio del dólar suba o baja, me da exactamente lo mismo. Esta es una operación con un calce sintético. Y la segunda forma es compro un forward. ¿Y cuáles son los pasos de comprar un forward? Calculo el precio teórico, ¿no es cierto? ¿En base a qué? En base a la formulita que tenemos, veo cómo está, a cómo me prestan, veo cómo puedo comprar en el mercado y veo cómo puedo depositar, y ya con los mismos datos que podría sacar de acá, calculo el precio teórico. Después cotizo en el banco a cómo me venden el $1.000.000 en forward a 30 días. El banco va a calcular también con la misma formulita su precio teórico y el banco me va a dar un precio que seguramente va a ser distinto al que calculé yo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Negocio el precio
forward. ¿Por qué? Porque en mi formulita voy a meter ciertas tasas que tengo yo y me va a dar un precio. El banco, como tiene otras tasas, las va a meter en la misma fórmula, pero le va a dar otro precio futuro y vamos a negociar. Además que el banco, de acuerdo a lo que él calcule de precio futuro, va a querer cobrar un cierto spread, va a querer ganar algo. Y al final esto es un precio negociado. Vamos a llegar a consenso y firmo el contrato forward. Este es el sintético y este es el forward. Yo siempre debería estar haciendo los dos ejercicios. Si me conviene hacer el sintético o me conviene hacer el forward. ¿De qué va a depender que haga uno o que haga otro? Básicamente de el precio que llegue al final, ¿no es cierto? Aplicando la fórmula al el precio equivalente del forward. Si en el sintético me sale un precio equivalente al forward o la fórmula menor, haré el sintético. Pero si el banco me vende a un precio menor o de repente igual al hacerlo con flujo, voy a firmar el contrato con el banco y voy a hacer el forward con el banco. ¿Por qué digo un precio menor o igual? Porque a precios iguales siempre me va a convenir hacer el forward, pensando de que el sintético implica movimientos de flujo, implica líneas de crédito y movimientos de cantidades grandes. En cambio, hacer un forward implica firmar un contrato y después pagar compensaciones, que son cantidades chicas. Incluso alguien me podría decir, yo podría elegir hacer un forward en vez de un sintético, aunque me saliera un poquito más caro el forward. ¿Por qué? Porque me evito esto de pedir prestado, esto de ir al mercado a comprar, esto de ir a depositar. Toda esta cosa me la evito con firmar un contrato y ya me aseguré un precio futuro. Preguntas, dudas, no sé si quedó más claro con este ejemplo. El sintético se ocupa básicamente en dos casos. El primero es que yo no tenga acceso, por ejemplo, a hacer forward. ¿Por qué? Porque soy una pyme, soy una empresa chica y los bancos no me tienen línea para hacer forward. Entonces ahí estoy obligado a hacer sintético nomás, si quiero cubrirme el tipo de cambio. Eso es uno. Y lo segundo, si soy una empresa grande y tengo disponibilidad de caja y flujo y comparo el precio sintético con el forward y me sale más barato hacer el sintético. Ahora, en el caso de los bancos, la verdad que a veces hacen sintético y a veces hacen forward, porque como tienen tanto acceso a flujos, tienen la posibilidad siempre de hacer sintético casi al mismo costo del forward. Y además que no olvidemos que los bancos, dijimos, siempre están calzando este tipo de operaciones. O sea, es raro que uno diga, oye, en el banco hizo un contrato forward en el aire, hizo el cálculo y vendió. No, porque va a tener un riesgo de cambio. Por lo tanto, siempre hacen unido en los bancos el sintético con el forward. No sé si queda claro. Bueno, entonces, para ir terminando, les sugiero revisar el control optativo que está en la página. Cualquier duda la vemos el martes. Y el martes vamos a hacer más ejercicios
de este tipo con el fin de estar ya preparados, ¿no es cierto?, para la solemne de la otra semana. Y aquí queda claro, ¿no es cierto?, que hasta aquí entra en la segunda solemne. O sea, entra este módulo y el módulo anterior, ¿no es cierto?, que tiene que ver básicamente con cartera. Dejamos hasta acá y nos vemos el día martes. Que estén bien.